El aire de Puerto Esperanza olía a sal y a redes secándose al sol tibio del otoño. Ismael Ronco Herrera exhaló el humo de su cigarrillo matutino, un ducados áspero como su propia voz, mientras observaba el lento despertar del pueblo. Las olas rompían con pereza en la pequeña cala y las primeras gaviotas chillaban sobre los tejados encalados. Su apartamento, un par de habitaciones austeras sobre una panadería cerrada, apenas contenía lo esencial. Una cama, una mesa, 2 sillas, unos pocos libros y el eco de una vida anterior que prefería no remover. Su rutina era un ancla, el paseo antes del alba, este café solo, cargado en el pequeño bar de Mateo, el dueño del Ancla de Plata, un taller de reparaciones y artesanía que era más un punto de encuentro que un negocio próspero. Mateo, un hombre de manos curtidas y mirada preocupada, secaba vasos detrás de la barra. ¿Lo de siempre, Ronco? Ismael asintió, dejando una moneda sobre el mostrador gastado. Su apodo Ronco no era gratuito. Su voz era un murmullo grave, producto de una vieja lesión en la garganta o simplemente del desuso. Pocos en Puerto Esperanza conocían su historia, solo que era un hombre moreno, corpulento pero de movimientos silenciosos, que había llegado hacía un par de años buscando la paz que el mar prometía y que el mundo le había negado. Alguna cicatriz en sus nudillos y una fina línea blanca que le cruzaba una ceja hablaban de otros tiempos, otros lugares. Esa mañana la quietud habitual se vio rota. El rugido de motores creciendo en la distancia era un sonido ajeno a la sinfonía matinal del pueblo. 6, quizás 7 motocicletas de gran cilindrada, customizadas con un aire agresivo y ostentoso, entraron en la pequeña plaza como una manada de depredadores. Al frente cabalgaba un hombre de unos 40 años, con una chaqueta de cuero negro adornada con parches de lobos aullantes y llamas. Su rostro, curtido por el sol y el viento, exhibía una sonrisa de superioridad mientras sus ojos escrutaban cada rincón, cada rostro. Era Ricardo el Cuchillo Jiménez, líder de los lobos nocturnos. A su lado un tipo más delgado, con ojos inquietos y una delgadez nerviosa, Serpiente, su lugarteniente. Las motos aparcaron en batería frente a el Ancla de Plata, el estruendo de sus escapes haciendo vibrar los cristales. Ismael no apartó la vista de su café, pero cada uno de sus sentidos estaba alerta. Observó cómo el cuchillo descendía con una estudiada parsimonia, cómo su mirada se detuvo un instante más de lo necesario en el modesto taller de Mateo, luego en el propio Ismael, sentado en la terraza del bar. Era la mirada de quien calcula, de quien mide sus futuras presas. Al día siguiente, la visita se materializó. El Cuchillo y Serpiente entraron en el Ancla de Plata. Mateo estaba enfrascado en la reparación de una vieja silla de mimbre. Levantó la vista, sorprendido. «Bonito taller tienes, amigo», comenzó el Cuchillo, su voz melosa contrastando con la dureza de su expresión. Paseó la mirada por las herramientas colgadas, los objetos a medio restaurar. Un lugar con potencial. Pero estos son tiempos inciertos, ¿sabes? Uno nunca sabe cuándo la mala suerte puede tocar a su puerta. Serpiente sonrió, una mueca desagradable. Mateo tragó saliva. «¿Qué quieren?» «Solo ofrecerte tranquilidad, Mateo», continuó. «El Cuchillo que has apoyándose en el mostrador. Una pequeña contribución mensual, digamos, para asegurar que tu negocio siga prosperando, que los lobos nocturnos te consideren un amigo. Piensa en ello como una inversión en tu paz». El artesano palideció. Conocía la reputación de estos grupos, historias que llegaban de pueblos vecinos. Miró a Ismael, que seguía en su mesa habitual en la terraza del bar de al lado, aparentemente absorto en un periódico viejo. Tengo que pensarlo», balbuceó. «No tardes mucho», aconsejó el Cuchillo con una palmada en el hombro que pretendía ser amistosa pero que llevaba el peso de una amenaza. La paciencia es una virtud escasa. Cuando los dos motociclistas se marcharon, dejando tras de sí un rastro de tensión y el olor a gasolina, Ismael apuró su café. Se levantó y entró en el bar, donde Mateo se había dejado caer en una silla, la cabeza entre las manos. «¿Estás bien, Mateo?» La voz de Ismael, ronca y profunda, pareció sobresaltarlo. «No sé qué hacer, Ronco. No tengo dinero para pagar a esa gente». Ismael no dijo nada durante un momento. Sus ojos oscuros examinaron el pequeño local, la expresión de Mateo. «¿Cuánto te han pedido?» Mateo murmuró la cifra. Ismael asintió lentamente. «Mañana, cuando abras, revisa bien la cerradura de la trastienda. Y quizás no estaría de más poner un candado extra en la persiana metálica». No ofreció más, ni promesas ni consuelo fácil.
Salió del bar dejando a Mateo con sus miedos y una extraña sensación de que aquel hombretón silencioso había visto más de lo que aparentaba. Los días siguientes transcurrieron bajo una calma tensa. Los lobos nocturnos no volvieron a hablar con Mateo, pero su presencia se hizo notar. Merodeaban por el pueblo, sus motos aparcadas ostentosamente frente al taller de Mateo durante horas. Una mañana, Mateo encontró un grafiti tosco de un lobo aullando pintado con spray negro en su persiana metálica. Otra vez, un montón de basura volcada deliberadamente en su entrada. Pequeños actos imposibles de denunciar sin pruebas concretas, diseñados para minar la moral. Ismael observaba. Ayudó a Mateo a limpiar el grafiti sin decir palabra. Una tarde, mientras tomaba su café, vio a Sofía, la joven bibliotecaria del pueblo, una chica vivaz y curiosa, mirando con disímulo a los motociclistas desde el otro lado de la plaza. Sus miradas se cruzaron un instante. Una tarde el Cuchillo, acompañado por Serpiente y otros 2 miembros de la banda, se acercó a la mesa de Ismael. El veterano no levantó la vista de su libro hasta que la sombra de Jiménez cubrió la página. «Pareces un hombre tranquilo, amigo», dijo el Cuchillo, su voz con un deje de burla. «Disfrutando de la jubilación, ¿eh? Este es un buen pueblo para eso, mientras nadie se meta donde no le llaman». Ismael cerró el libro con parsimonia, colocando un dedo para marcar la página. Levantó la vista hacia el Cuchillo. Sus ojos oscuros, profundos, no reflejaban miedo, solo una calma insondable. «Leo mucho», respondió con su vozarrón. «Aprendes cosas». «¿Ah, sí? ¿Cómo qué, Serpiente?», acercándose. «Como que los lobos más ruidosos no siempre son los más peligrosos», dijo Ismael, su mirada fija en el Cuchillo. «A veces solo son los que más hambre tienen y menos saben cazar». La sonrisa del Cuchillo se tensó. Los otros motociclistas se removieron incómodos. Había un desafío en las palabras del viejo, una falta de sumisión que no esperaban. «Cuida tus palabras, abuelo», advirtió el Cuchillo en voz baja. «No querrás que te falte el respeto». «El respeto», musitó Ismael, «es como la sombra. Te sigue cuando no intentas atraparlo». Se levantó lentamente, su corpulencia pareciendo llenar el espacio. Dejó unas monedas por el café y se alejó sin prisa, consciente de las miradas clavadas en su espalda. La tensión en Puerto Esperanza era palpable. Los vecinos hablaban en susurros. Algunos miraban a Mateo con compasión, otros con un disimulado reproche por atraer problemas. Sofía, sin embargo, parecía haber tomado una decisión. Un par de veces, Ismael la vio tomando fotos discretamente con su móvil, cuando los motociclistas hacían alguna de sus demostraciones de fuerza, como acelerar sus motores en la plaza hasta que el ruido era ensordecedor. El mercado semanal era el corazón de la vida social de Puerto Esperanza. Puestos de fruta fresca, pescado del día, quesos artesanos y las creaciones de Mateo se mezclaban con el parloteo de los vecinos. Esa mañana, los lobos nocturnos decidieron hacer una demostración de poder. Aparcaron sus 7 motos en el centro mismo de la plaza, bloqueando el acceso a varios puestos, el de Mateo entre ellos. Se paseaban con aire de dueños, mirando la mercancía sin comprar, haciendo comentarios en voz alta que incomodaban a todos. La Guardia Civil local, 2 agentes que rondaban la 50 y parecían más acostumbrados a multas de aparcamiento que a bandas de moteros, observaban desde la distancia sin intervenir. Ismael estaba allí, comprando un trozo de queso. Vio la maniobra, la forma en que el Cuchillo disfrutaba de la sumisión silenciosa del gentío. Entonces, Ismael hizo algo inesperado. Se acercó a un viejo motocarro oxidado que un agricultor usaba para transportar sus verduras, aparcado en una esquina. Con una breve conversación y un billete discreto, el agricultor le cedió el volante. Ismael, con una pericia sorprendente para un hombre de su tamaño en un vehículo tan destartalado, maniobró el motocarro. Justo cuando los lobos parecían más ufanos, el motocarro se caló en mitad del único acceso despejado que les quedaba para salir de la plaza en formación. Intentó arrancarlo, el motor tosía y se ahogaba. Ismael se bajó, abrió el capó, fingiendo una total incompetencia mecánica. El caos fue sutil, pero efectivo. Los motociclistas, atrapados, empezaron a impacientarse. El ruido de sus motores intentando abrirse paso molestó aún más. Algunos clientes del mercado empezaron a protestar por el bloqueo. La Guardia Civil, ahora sí, se vio obligada a acercarse para ver qué ocurría con el motocarro y a pedir a los motociclistas que despejaran la zona para facilitar la reparación. El Cuchillo fulminó a Ismael con la mirada,
Pero éste seguía enfrascado en su avería, encogiéndose de hombros con desamparo. Finalmente, entre pitidos y maldiciones ahogadas, los lobos tuvieron que salir de la plaza de uno en uno, por un hueco estrecho, perdiendo toda su formación imponente. Cuando el último se fue, el motor del motocarro arrancó milagrosamente al primer intento. Ismael sonrió levemente, una sonrisa que solo vio Sofía desde el puesto de libros de segunda mano, quien no pudo evitar una risita que disimuló con tos. Esa misma tarde, Mateo encontró la persiana del ancla de plata forzada, aunque no habían logrado entrar. La cerradura estaba dañada. Serpiente volvió a visitarlo, esta vez solo. «Parece que tienes mala suerte con las cerraduras, Mateo», dijo con falsa compasión. «Una lástima. Quizás si tuvieras amigos que te cuidaran». «No voy a pagar», dijo Mateo. Su voz temblaba, pero había una nueva firmeza en ella, inspirada por la pequeña victoria de la mañana y la presencia constante, aunque silenciosa, de Ismael. «Tú sabrás», replicó Serpiente, y se fue. La noche siguiente, alguien intentó sabotear el cuadro eléctrico del taller, buscando dejar a Mateo sin luz y vulnerable. Pero la vieja caja de fusibles que Ismael había estado revisando por la tarde a petición de un preocupado Mateo, tenía ahora una peculiaridad: un pequeño alambre conectado a un timbre estridente de bicicleta escondido. Cuando manipularon la caja, el timbre sonó en la noche silenciosa, breve pero lo suficientemente agudo como para hacer que los saboteadores huyeran. La cámara que Ismael había ayudado a instalar, aunque de baja calidad, captó una sombra huyendo, una sombra que llevaba una chaqueta con un parche distintivo de los lobos nocturnos. Sofía, a quien Ismael había enseñado discretamente cómo revisar las grabaciones, guardó el archivo. La frustración del cuchillo crecía. Este viejo y este pueblo insignificante se estaban convirtiendo en una piedra en su bota de cuero. Su autoridad ante la banda dependía de no mostrar debilidad. Decidió que era hora de una lección definitiva, una que Puerto Esperanza no olvidaría. El plan era simple y brutal. Una noche destrozarían el ancla de plata por completo. Y si el viejo Ismael se interponía, le darían un susto que lo mantendría encerrado en su casa durante semanas. No se trataba de robar, sino de destruir, de sembrar el terror. Ismael lo supo. No por ninguna confidencia, sino por la lógica del depredador herido en su orgullo. Observó los movimientos de la banda, la forma en que el cuchillo los arengaba en la terraza del único bar que los toleraba, en las afueras del pueblo. Vio la tensión en sus hombros, la agresividad contenida. Habló con Sofía. Le pidió que, si oía algo esa noche, cualquier cosa fuera de lo común, avisara a la Guardia Civil, pero que no se expusiera. Le entregó la pequeña grabación de la cámara de seguridad. Esa noche, Puerto Esperanza parecía contener la respiración. El mar estaba oscuro y agitado, y el viento traía consigo el olor a lluvia inminente. Ismael no estaba en su apartamento. Tampoco estaba en el taller de Mateo. Había convencido al artesano de que pasara la noche en casa de un familiar en el pueblo vecino. Cuando los lobos nocturnos llegaron, eran 7, sus motores apagados a 2 calles de distancia para acercarse con sigilo. Encontraron la calle del taller extrañamente oscura. Las pocas farolas que la iluminaban parecían parpadear erráticamente. Al llegar a el ancla de plata, el cuchillo hizo una señal. 2 de sus hombres, armados con palancas, se adelantaron para forzar la persiana. En ese instante, un foco potente, de los que usan los pescadores para la pesca nocturna, se encendió desde un tejado cercano, cegándolos momentáneamente. Ismael, apostado allí, había previsto su ruta. Al mismo tiempo, un ruido metálico y ensordecedor resonó por la calle. Varias tapas de contenedores de basura, estratégicamente colocadas por Ismael en un callejón adyacente y unidas por una cuerda, cayeron al unísono cuando él tiró del otro extremo. El estruendo fue como una explosión en la quietud nocturna. Luces se encendieron en varias ventanas. Se oyeron gritos ahogados, persianas que se levantaban con curiosidad temerosa. Los motociclistas, sorprendidos y desorientados por la luz y el ruido, dudaron. «¡Acabad de una vez!», rugió el cuchillo. Pero entonces desde el otro extremo de la calle aparecieron los destellos azules de la Guardia Civil. Sofía había cumplido. No solo eso, sino que algunos vecinos, los más valientes o los más hartos, habían salido a sus balcones, teléfonos en mano, grabando. Serpiente,
Nervioso, al intentar retroceder con su moto en la estrecha calle, golpeó una pila de macetas en la puerta de una casa, rompiéndolas y haciendo que la dueña, una anciana conocida por su mal genio, saliera gritando improperios y amenazas de denuncias. La situación se estaba volviendo un circo, y el cuchillo lo sabía. La trampa no era física, sino de exposición. Estaban siendo observados, grabados, y la autoridad, por una vez, estaba presente y alerta. Con una maldición ahogada, el cuchillo dio la orden de retirada. «Vámonos, ahora». Huyeron de forma desorganizada, sus motores ahora sonando a derrota mientras se perdían en la noche. Ismael observó desde el tejado hasta que el último eco se desvaneció. Luego, con la misma calma con la que había llegado, bajó y desapareció entre las sombras antes de que la Guardia Civil comenzara a hacer demasiadas preguntas. A la mañana siguiente, el sol brillaba sobre un Puerto Esperanza agitado, pero extrañamente aliviado. Se hablaba en voz baja de la noche de los ruidos y la retirada de los lobos. La Guardia Civil tomó declaración a Mateo, quien, instruido por Ismael a través de Sofía, solo habló de los intentos de intimidación y del intento de allanamiento, mostrando la persiana forzada y las macetas rotas como prueba del altercado. La grabación de la sombra huyendo del sabotaje eléctrico, aunque no concluyente por sí misma, se sumó al cúmulo de sospechas. No hubo arrestos espectaculares, pero los lobos nocturnos fueron identificados. Se les advirtió formalmente que cualquier nueva visita a Puerto Esperanza sería objeto de una vigilancia especial. Su aura de impunidad se había resquebrajado. En el mundo de los clubes de moteros, donde la reputación lo es todo, ser burlados por un viejo y un puñado de aldeanos y luego tener que huir de la Guardia Civil local era una humillación. Un par de días después, el rumor se confirmó. Los lobos nocturnos habían levantado el campamento improvisado que tenían en las afueras y se habían marchado de la comarca. Puerto Esperanza, según ellos, no valía la pena el dolor de cabeza. La vida en el pueblo volvió lentamente a su cauce. Mateo reabrió el ancla de plata. Los primeros días los vecinos entraban con cautela, luego con una creciente familiaridad, comprando pequeñas cosas, charlando, como si quisieran reafirmar que aquel era su espacio. Sofía comenzó a organizar reuniones vecinales informales para hablar sobre seguridad y cómo apoyarse mutuamente. Ismael Ronco Herrera retomó su rutina. Su café solo en el bar de Mateo, sus paseos, sus libros. Nadie le preguntó directamente por su papel en los acontecimientos de aquella noche, pero las miradas eran diferentes. Había un nuevo respeto en ellas, quizás un poco de temor reverencial hacia aquel hombretón silencioso que había demostrado que la fuerza no siempre necesita hacer ruido. Una tarde Mateo le sirvió el café y junto a la taza dejó una pequeña talla de madera, un ancla robusta, pulida hasta brillar. «Gracias, Ronco», dijo simplemente. Ismael tomó la talla, sus dedos grandes y callosos recorriendo la suavidad de la madera. Asintió una única vez. Las palabras sobraban. El otoño dio paso a un invierno suave. Puerto Esperanza recuperó su paz, pero algo había cambiado. Había una conciencia nueva, una sensación de que unidos podían enfrentar las tormentas. Ismael seguía allí, un guardián silencioso en la orilla del mar, un recordatorio de que a veces la justicia más efectiva no lleva toga ni uniforme, sino la piel curtida de quien ha visto demasiado y ha decidido que, al menos en su pequeño rincón del mundo, la intimidación no tendrá la última palabra. Ismael seguía allí, un guardián silencioso en la orilla del mar, un recordatorio de que a veces la justicia más efectiva no lleva toga ni uniforme, sino la piel curtida de quien ha visto demasiado y ha decidido que la esperanza, como el ancla que ahora adornaba su sencilla mesa, era pequeña pero firme, capaz de resistir las mareas.